Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo este hermoso gorro para bebé de aproximadamente 3 a 6 meses. Para este necesitamos aproximadamente unos 30 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y comenzamos a levantar cadenas, un total de 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar el total. Ya yo la tengo aquí lista, nos queda algo así. Los primeros 5 puntos los vamos a hacer en puntos deslizados. Saltamos ese último donde terminamos, nos pasamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Pasamos al otro, sacamos, deslizamos por dentro. Ya tenemos el segundo, tercero, cuarto y quinto. 5 puntos deslizados. Esto lo vamos a hacer al principio y al final. Y deben de contarlos para no equivocarse. De aquí en adelante vamos a hacer medios puntos o el punto espiga. Estiramos un poquito la hebra. Hacemos lazada y en el siguiente sacamos así los 3 hilos. Los estiramos a la misma altura y pasamos de una vez. Para el siguiente pasamos por la última hebra y vamos al próximo. 3 hilos, pasamos de una vez. Volvemos, retomamos aquí esta última hebra, vamos al próximo, sacamos, pasamos por los 3. Tomamos esta última, antes de sacar la próxima, cerramos. Esta, sacamos, cerramos y así vamos a continuar, nada más asegurándose de no saltarse en ningún punto. Toman la última de lo que terminaron, que se ve claramente, sacan y cierran. Toman esa última, sacan y cierran y nos va quedando algo así. Así vamos a continuar hasta llegar a la última. Una vez llegamos al final, tomamos esa última y la última cadena y la cerramos. Para empezar en la otra línea hacemos una cadena al aire, no cuenta y giramos. Ahora vamos a tejer. Aquí podemos ver las dos partes de la cadena. Vamos a tejer solo en la parte de atrás. Estiramos un poquito para que quede floja, saltamos esa que hicimos en el aire y tomamos la parte de atrás de la primera. Sacamos así y cerramos. Ahí nos quedaron 2. Ahora tomamos la última hebra, la parte de atrás de la cadena, sacamos y pasamos por los 3. Tomamos, sacamos, pasamos por los 3. Y esto es todo lo que vamos a repetir. Vamos tomando la última cadena del punto y tomando una nueva. La última y luego en la otra tomamos hebra y pasamos por los 3. Así vamos a continuar por la parte de atrás de la cadena hasta que lleguemos aquí, donde están los 5 deslizados que los vamos a mantener. Una vez terminamos el último punto, ahora nos quedan los 5 deslizados. Les voy a dar una técnica para contar los deslizados para que no se confundan, porque en caso de que se salten un punto, ya que lo hagan de más o lo hagan de menos o se equivoquen, esto va a ir quedando torcido o va a ir quedando más chiquito de un lado, más grande de otro. Al final va a ser un desastre y no les va a quedar bien. Lo que hago es contar desde arriba hacia abajo y ya sé dónde está el número 5. Este punto que está escondido aquí se cuenta. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya sé que tengo ahí el punto número 5. Terminamos, volvemos a tomar por la parte igual de atrás de la cadena y hacemos un punto deslizado. Siguiente, parte de atrás de la cadena, segundo, tercero, cuarto y el último que está ahí bien escondido, quinto.
Ya tenemos los 5 deslizados. Una cadena, esto lo vamos a repetir siempre, una cadena al aire para girar que no cuenta. Giramos. Venimos aquí, saltamos esa cadena y comenzamos con la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos nuevamente los 5 puntos. Ahora, lazada, tomamos igual la parte de atrás de la cadena, sacamos los 3 hilos, los cerramos de una vez. Tomamos la última hebra, sacamos 3 hilos, cerramos de una vez. Última hebra, sacamos una nueva, ya nos quedan 3. Esta última, sacamos otra y cerramos. Esto es todo. Lo que vamos a repetir todas las vueltas que necesitemos. Llegamos al final, al último. Deben de asegurarse de la última que está aquí escondida. Terminan ahí la última, hacen una cadena al aire, lo mismo arriba que abajo. Tienen que hacer una cadena al aire para girar. Y de ahí continúan repitiendo exactamente lo que hicimos en estas 2 primeras vueltas hasta llegar al final. Una vez completamos todas las vueltas, aquí tenemos 2, 4, esto cuentan como 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28 vueltas. Y mide, sin estirarlo, unos 35 centímetros aproximadamente de ancho. De alto, unos 22 centímetros. Pero acuérdense que esto estira lo mismo hacia este lado, que también hacia arriba. Entonces no lo deben hacer demasiado grande porque cuando se estira se va a ver feo. Terminamos ahí la última vuelta. Esto es reversible. Miren cómo se ve de ese lado. Miren cómo se ve de este. Así que lo pueden coser por el lado que más les guste. Terminamos ahí el último punto. Vamos a hacer el nudo porque ya no vamos a continuar. Yo voy a utilizar una aguja lanera para coser. Si ustedes lo quieren hacer con el mismo gancho, también no hay problema. Y lo vamos a coser de la siguiente forma. Tomamos un punto de aquí de un lado y el que corresponde en el otro lado. Y vamos a ir dando puntadas. Tomamos el punto de un lado y el que corresponda en el otro lado. Deben ir con paciencia, tomando el punto que le corresponde uno a la orilla del otro para que no le sobren ni le falte. Vamos aquí con el otro y el número 5. Cada vez que hagan aproximadamente unos 5 puntos, vamos a tomar así y tiramos de la hebra para que se junte la costura. Si esperamos a que haya muchos puntos, ya luego no se quiere juntar. Tomamos el punto de un lado y el del otro. Ya va 1, 2, 3. Pueden ser 4 o 5, lo que ustedes quieran. Y ahí van 4 y el número 5. Ahora volvemos a sujetar y tiramos la hebra para que se recoja. Y miren la costura cómo queda, ni se nota. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo, hacemos un nudo con este mismo hilo que nos quedó y cortamos la hebra. Llegamos aquí a la parte de abajo. Miren qué bonita queda esa costura. Ahora tomamos los 2 hilos y vamos a hacer ahí 2 o 3 nudos para asegurarnos de que esto no se afloja ni se mueve. Los apretamos muy bien y cortamos al ras lo que nos quede. Así se ve. Ahora vamos a cerrar la parte de arriba. Voy a utilizar esta misma hebra, pero la voy a colocar doble para que quede mucho más resistente. Tomamos aquí en la parte de arriba, pasamos así la aguja una vez hacia arriba,
una vez hacia atrás y una vez hacia enfrente, una vez hacia atrás y una vez hacia enfrente. Así vamos a ir dando puntadas hasta dar toda la vuelta por la hebra que está justo encima. Vamos aquí y luego a la otra, luego ahí. Ya que lo tenemos así, solamente vamos a hacer un nudo y ahora vamos a tirar y acomodar para que quede bonito hasta que cierre por completo el agujero. Ya cerró por completo, ahora hacemos otro nudo. Y vamos a dar una segunda pasada. Aunque esto no hace fuerza para nada, pero siempre me gusta asegurarme de darle una segunda pasada. Tomamos así los puntos de encima. Este está un poquito apretado porque está el nudo. Tomamos ese punto de ahí y luego el otro. Y vamos dando una segunda vuelta. Pero como les digo, esto es opcional porque a mí me gusta que quede bien seguro. No correr el riesgo que luego se nos vaya a abrir. Pasamos ahí todos los hilos hasta que llegamos nuevamente. Y ahora hago otro nudo más. Así estoy segura que esto no se va a soltar para nada. Y cortamos al ras. Así nos queda. Miren cómo queda de bonito. Y si lo volteamos hacia el otro lado, se ve así. Por cualquiera de los dos lados, como les dije, es reversible. Lo pueden utilizar. Ahora solo nos queda doblarle así un bordecito hacia arriba y ya está listo. Y si gustan pueden colocar un pompón en esta parte como decoración para que se vea más bonito aún. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.